buenos días. Hoy en estas conversaciones sobre pediatría quirúrgica quiero hablarles de un tema que es muy frecuente motivo de consulta a nivel tanto de pediatría como de pediatría quirúrgica. En cualquiera dos de los. Y también un motivo de consulta muy frecuente incluso para el médico general, que es la presencia o la diferencia de las tumoraciones a nivel del cuello o la presencia de tumoraciones a nivel de cuello en el niño y cómo diferenciar las adenomegalias de otras tumoraciones que pudieran ser comunes o pudieran ser frecuentes en el niño. Es un motivo de alarma muy frecuente, sobre todo para las madres. Se alarman mucho, por supuesto, que su hijo de repente les consulte o le noten en el momento que lo bañan, en el momento que lo visten. Son las primeras en notar un aumento de volumen a nivel del cuello y es sumamente preocupante y un motivo de alarma, sobre todo en las madres, pues cuando llegan a la consulta llegan bastante alarmadas. Bueno, lo más frecuente o lo más importante que tendría que decirles es que en el niño es muy común en los niños pequeños por debajo de 6 y 7 años, es muy frecuente que nosotros podamos palpar comúnmente los ganglios a nivel cervical. O sea que es normal, es muy normal que podamos palpar los ganglios a nivel cervical en el niño, sin tener ninguna patología, sin tener ninguna patología, pues si no hay sintomatología de nada. Ahora, lo que no es normal es que toquemos esos ganglios, esos mismos ganglios a nivel cervical y también se los detectemos o los toquemos en otros sitios del cuerpo. Ya sería un poco ya diferente, o que ese aumento de volumen represente no solamente aumento de volumen, sino aumento de la consistencia, se pongan más duros y tengan aspecto inflamatorio y su tamaño vaya mucho más allá del centímetro, de 1 centímetro de tamaño, de diámetro. En esos casos es bueno consultar a su médico, ya sea a su médico de cabecera, al médico general, al médico de triaje, al pediatra o a su especialista que normalmente lo consulta. ¿Por qué es importante? Porque entonces allí vendríamos a hacer la diferencia entre si es un aumento de volumen ganglionar, es decir, si es una adenomegalia, que ya sería un proceso inflamatorio, o si es algún otro tipo de tumoración. En el cuello del niño podemos conseguir no solamente el aumento de volumen de los ganglios que estén aumentados por procesos inflamatorios, sino que también a nivel del cuello en el niño podemos conseguir tumoraciones por alteraciones en la génesis de los diferentes órganos que conseguimos a nivel del cuello. Pues cuando no ha habido la formación completa, etcétera, que se haya alterado, puede haber alteración de esa génesis y formarse algunas tumoraciones, como vamos a ver, a conversar luego. Y la otra, que sean problemas de tipo congénito, que estén relacionados también con la génesis, sobre todo quistes de tipo congénito, tanto a nivel de la cara anterior como a nivel de la cara lateral del cuello. Lo cierto es que tenemos que hacer la diferencia de los dos. Pero el 90% de estas tumoraciones que nosotros precisamos en el cuello van a estar representadas por aumento de volumen de los ganglios, o sea que son adenomegalias y casi siempre de tipo inflamatorio. Esas adenomegalias pueden ser de carácter agudo cuando se presentan en el transcurso de 2 semanas y se acompañan de algunos síntomas febriles, etc. Pueden ser de tipo subagudo cuando ya van más allá de las 2 a las 6 semanas. Y crónica, hablamos de que sean una adenomegalia de tipo crónica cuando se extienden mucho más de las 6 semanas. Entonces lo importante es precisar si son agudas, si son subagudas, si son crónicas, si se acompañan de otra sintomatología, porque la gran mayoría, como les dije, el 90% van a ser benignas. O sea que por ese lado es bueno tener eso en mente. Con las de tipo inflamatorio, casi siempre las agudas van a estar relacionadas con procesos virales, sobre todo con el hemófilos influenza, con todos los cuadros virales que se presenten en el niño, hemófilos influenza, Coxsackie. Bueno, últimamente estuvo relacionado con el coronavirus y entonces teníamos que estar alerta. Cuando son subagudos ya pueden aparecer no solamente procesos
virales, sino que también puede estar relacionado con procesos bacterianos. Entonces ahí aparece el estafilococo, el estreptococo, que son bacterias que afectan sobre todo el área del ORL, sobre todo las amígdalas en los más grandecitos, y pudiera secundariamente darnos esos cuadros infecciosos y aumento de volumen a nivel ganglionar. Y en los casos crónicos, tanto en los subagudos como crónicos, además de los cuadros virales, además de sospechar otros virus como el citomegalovirus, el Coxsackie, como les mencioné, descartar siempre el coronavirus en esta época, aparecen también otros elementos como son las micosis que también nos pueden dar aumento. Ya conseguimos las micobacterias atípicas y las micosis, y algunos problemas fúngicos que pueden ser como incluso la toxoplasmosis, incluso la sífilis, la tuberculosis y como les mencionaba, las micobacterias atípicas que pueden dar cuadro subagudo y cuadro crónico. Entonces en esos casos casi siempre tenemos que hacer un buen interrogatorio. Pueden haber también problemas relacionados con el contacto con animales, como la enfermedad del arañazo de gato o las picaduras de algunos insectos, etc. Ahí es importante una buena anamnesis, un buen interrogatorio para ver desde que el niño presentó el problema si no estaba en contacto con estos animales o con estos tipos de insectos que pudieran estar involucrados en la aparición de estos síntomas. Descartando todo eso, bueno, en esos casos nos orientamos no solamente con el hemograma, siempre realizamos el hemograma, la velocidad de sedimentación, la PCR, etcétera. También nos vamos a ayudar con la radiografía de tórax para ver si no hay un proceso que tenga relación con ese aumento de volumen de los ganglios. Y recordar que la tuberculosis sigue siendo un problema en los países latinoamericanos e incluso en Europa. Se siguen viendo casos de tuberculosis, entonces hay siempre que estar atentos a los antecedentes familiares, etc. El otro problema, ayudarnos con el ecosonograma, que es como un gold estándar para las patologías de cuello, porque nos permite diferenciar si es un ganglio o si es un problema quístico o si es un problema sólido de tipo tumoral, porque tendríamos que descartar muchos de los problemas congénitos quísticos, como los quistes de los arcos branquiales. Tendríamos que descartar problemas congénitos como el quiste tirogloso, los quistes dermoides, quistes sebáceos. Tendríamos que descartar problemas vasculares como los hemangiomas, los linfangiomas, que pudieran estar relacionados allí, problemas a nivel de quistes tiroideos, etc. Y por supuesto, descartar problemas tumorales como tal. Recuérdense que en el niño podemos conseguir linfomas no Hodgkin, que son los más frecuentes, linfoma de Hodgkin, y también conseguir tumores sólidos como el rhabdomyosarcoma, que es el que mayormente se ve a este nivel. Entonces, el ultrasonido va a ser de gran utilidad. Lo importante es que de todos los tumores de cabeza y cuello, apenas a los tumores malignos, casi todos, como les dije, el 90% van a ser benignos, y de todos los tumores malignos, tanto de cuello como de cabeza, solamente del 5 al 20% podrían estar en el niño. O sea que el niño, básicamente, vamos a detectar procesos inflamatorios, problemas congénitos y tumorales en mucho menor grado. El papel del pediatra quirúrgico, cuando entra en acción el pediatra quirúrgico, recuerden que muchos de estos procesos inflamatorios, que son infecciosos, que pueden ser virales, que pueden ser bacterianos, muchas veces se abscedan, y entonces cuando están abscedados, por supuesto, la acción del cirujano pediatra para el drenaje, el cultivo de la secreción y poder enfocar mucho mejor el diagnóstico. En el caso de que no sean abscedados, tendríamos que ver en los casos crónicos. Hablamos de que cuando una de estas adenomegalias o de estos ganglios aumentados de volumen lleva más de 2 meses y no logramos descartar o descartamos etiología viral, etiología bacteriana, no es un quiste, no es congénito, no es tumoral, entonces en esos casos es importante la extirpación y la biopsia. Una biopsia que debe ser examinada una parte para el anatomopatólogo y una parte para el bacteriólogo.
es importante porque hay poder definir, como ya dijimos, ver si era de tipo inflamatorio, infeccioso, viral, bacteriano, micótico, fúngico, etcétera, o una enfermedad diferente, o ver si era de tipo tumoral, como mencionamos, están los linfomas, están los linfomas no Hodgkin, los linfomas de Hodgkin, están los radiomiosarcomas, que son los que más frecuentemente se ven. Entonces, en ese caso, la biopsia, en esos casos que se prolongan, sería la conducta a seguir. Entonces, como ven, es importante ante un niño con estas tumoraciones a nivel de cuello tratar de hacer la orientación adecuada y tener en mente lo que mencionamos, ver si el tiempo, la evolución, los antecedentes y las manifestaciones secundarias que pudiera tener el niño en relación a estos problemas. Por ejemplo, ahora con relación al COVID mencionamos en una oportunidad que se presentaron casos como la enfermedad de Kawasaki, que hay aumento de adenomegalias cervicales, pero también hay un rash, hay fiebre y hay manifestaciones cardíacas que simulaban el síndrome típico de Kawasaki. Entonces, en estos casos, esas tumoraciones cervicales en un niño con cuadros febriles y con procesos respiratorios concomitantes, hay que descartar y hay que tener en cuenta todas estas patologías. Entonces, importante estar atento, hacerle su seguimiento, consultar al